Hoy vamos a recordar, homenajear, hacer nuestra mejor distinción de don Manuel Belgrano. Porque recordar a don Manuel Belgrano es recordar un patriota con mayúsculas, un hombre brillante, transparente, honesto, un adelantado a su tiempo, que dio todo por su patria y que además creó la bandera, un 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, un hombre que nació el 3 de junio de 1770 y murió el 20 de junio de 1820, con poco más de 50 años. Un intelectual, abogado, economista, periodista, político y militar argentino. Fue uno de los máximos líderes de la Guerra de la Independencia. Como veremos, hablaba de economía, educación, ecología. Reconocía a la mujer como nadie en su tiempo, a los pueblos originarios. Hablaba de la necesidad de una reforma agraria, proponiendo distribuir los baldíos para que los trabaje la gente. En el Congreso de Tucumán presenta la primera constitución que proponía una monarquía parlamentaria con un rey inca como prenda de unidad de una patria más grande. Un hombre que finalmente falleció en la pobreza, pagando los últimos servicios médicos con su reloj, situación en que su hermano manda grabar su nombre en una placa de mármol que sacaron de la mesada de su cocina para que tuviera una lápida, porque no había ninguna riqueza material. Así quedaba en la historia, así trascendía un patriota ejemplar, el general don Manuel Belgrano. Bueno, después de un pequeño inconveniente técnico, así abrimos el programa número 81 de Realidad Líquida en este 20 de junio, Día de la Bandera, en la fecha de conmemoración de la vida y obra de don Manuel Belgrano, un prócer enorme, que además creó la bandera, y que no es justo recordarlo por la bandera solamente, como si ese fuera su mayor aporte a nuestra historia y a nuestra libertad. Por eso vamos a hablar bastante de él, vamos a ir pasando audios de Felipe Piña en Radio Con Voz, en el programa La Inmensa Minoría, así se llama el programa, de donde sacamos los audios. ¿Cómo están, chicos? Marcelo, Mirna me acompañan hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, acá estamos. Firme junto al pueblo, dirían en Crónica. Bueno, y comenzó el Mundial. Comenzó el Mundial y comenzaron los cambios, sí, como decía nuestro flyer, ¿no? Se firmó con el FMI, empezaron los cambios y la Cámara de Diputados no cambia. En la Cámara de Diputados nada cambia. Ayer no dieron quórum para tratar el tema del FMI y todo lo que esto implica. Sí, Rossi nombró, ayer estuvo con el gato y decía que ellos pidieron, pero que el Movimiento Evita sí también apoyaron un par, pero el resto... Movimiento Evita, la izquierda y algunos grupos menores, digamos. Sí. Hay muchos bloques unipersonales aparentemente que apoyaron, pero bueno, no dio la suma para que hubiese quórum y poder tratar esto, para que nos podamos enterar, porque en realidad se está contrayendo este endeudamiento y no sabemos de qué consta. Sabemos que hay 50.000 millones, aparentemente se ha firmado y el viernes próximo se acreditarían los primeros 15.000, pero de las restricciones y de todo lo que implica como compromiso del país hacia adelante,
de los tiempos que implica como compromiso también de próximos gobiernos. Son todas atribuciones que se han tomado por encima de las instituciones realmente y parece que va a seguir así, los diputados nada. Sí, no recuerdo bien si fue Duhovne o Caputo que habló directamente que esa plata va a ser para financiar la sangría de dólares, no tiene otra gran función que eso, por lo menos en estos primeros momentos, que en realidad es alimentar la bicicleta financiera. Y justamente eso es lo más desesperante, que ya lo están diciendo por todos lados. Lo que pasa es que si institucionalmente a través de los diputados, a través del Congreso, no conseguimos una reacción que esté a la altura, quedamos, nos tiraron al agua atados de pies y manos, ¿no? Sí. Y con el 47 de interés. Claro, porque en realidad nada cambia, nos endeudamos para seguir haciendo lo mismo que nos llevó a la necesidad de pedir estos 50.000 millones. Sí, es solo para no explotar ahora. Para no explotar ahora, Sí, es para explotar más adelante y con más un fuerte. endeudamiento más grande. Para que suene más fuerte después. Claro, y para que sonemos más fuerte todos los que sobrevivamos a eso, si es que yo llego, si estoy dentro de los que sobreviven, porque vamos a ser los que lo vamos a tener que pagar. Sí. Y los que lo vamos a pagar somos los que laburamos. Porque ayer mostraba Berkovich en su programa Brotes Verdes, por ejemplo, que cada uno de estos ministros del mejor equipo de los últimos 50 años que tienen sus fortunas fuera del país, y uno tiene 100 millones, el otro tiene 200 millones, el otro tiene 80 millones, o sea, no hay ningún pobretón ahí adentro. ¿Cuánto habían ganado con la devaluación teniendo el dinero fuera y en dólares? Y nadie ganó menos de 30, 40 o 50 millones de pesos. Y hay quienes ganaron mucho más de 100 también. Entonces, ellos no tienen ninguna preocupación aparentemente. Sí. El problema es que dentro de los diputados debería haber alguno que tenga un poco más de vergüenza y se sume a la convocatoria de pedir las explicaciones del caso y tratar de bloquear para no entregar al pueblo atado de pies y manos, justamente. Sí. Y un poco internamente hablábamos también el rol del Frente Renovador, que se da vuelta a... Patético. Cada va y minuto viene. viene. Primero son oposición responsable, después la cosa se puso fea, se volvieron oposición real, supuestamente, ahora vuelven a ser... Sí, yo no entiendo. No entiendo vergüenza. cómo gente del calibre de Solá, por ejemplo, se presta a ese juego, Sí, ¿no? sí. Que Tu por candidato. Claro, que por otro lado parece ser uno de los candidatos a presidencial y que yo mismo digo, y lo he dicho y ustedes lo saben, Sí. que es un tipo que tiene todo lo necesario para plantearse como candidato. El tema es que a la hora de los bifes hay veces que desconcierta y que te deja pedaleando en el aire. A mí, realmente, hablando siempre con Marcelo y con el grupo de Resistiendo, me enoja mucho la oposición. Me enoja muchísimo la oposición. No puedo entender cómo no salen, cómo no denuncian. Parecen que están agazapados, cuidando su quintita y no salen a hablar. O sea, no hay una cuestión más sanguínea, muy parecida a la selección, ¿no? O sea, como que ellos no tienen nada que ver, sí denuncian, pero también son muy tibios, muy fríos, muy distantes a lo que se vive. Nosotros hoy estuvimos en Lomas, vimos a un muchacho envuelto en una alfombra. Vos vas por el centro, hay un montón de gente durmiendo en la calle. Veía una foto ahí de un nene en el tren que va a Merlo, durmiendo en el medio del vagón y nadie se inmuta de nada. Eso es lo que me genera bastante angustia, ¿no? O sea, porque todos sabemos que ese dinero que entra no es para la gente, es para ellos mismos. O sea, nosotros no somos analistas, no somos economistas, pero esto que vos decías de que ellos ganaron dinero, siguen ganando, la idea que por ahí a mí me surge que van a manotear hasta último momento.
Sí, sí, es la única lógica que uno le puede encontrar a esto que están haciendo, porque no hay otra lógica, no la hay, sino que alguien me explique. No. Y además, complementando lo tuyo, priorizan su corta carrera política y no defienden lo que tienen que defender porque están buscando cómo se van a acomodar de acá a un año. Quieren seguir, entre comillas, laburando en política, pero cuidan ellos su espacio, no les importa a la gente, no les interesa lo que va a pasar de acá a 2 años, sino su propia carrera. Es muy, muy triste. Es realmente muy triste ver que esta gente hace lo que hace y que hay mucha gente que pertenece a nuestra clase trabajadora que sigue creyendo y pensando que todavía hay que darles tiempo para que hagan no sé qué. Sí, bueno, por ese lado por ahí hasta lo entiendo, pero no entiendo el lado de la oposición que no se digna a ponerse los pantalones largos que amerita la situación. Eso yo no termino de entender. Que parece tan bajo como persona, fuera de la política. ¿Cómo puedes dormir? Y dices, no, bueno, yo cuido mi laburito, cuido mis 110, 120 lucas que ganan, y estiran hasta que reviente. Si después revienta la gente, revienta el pueblo, ellos van a seguir con su puesto. Sí, claro. La semana pasada murió un chico en Betarrán porque se había cortado la luz, prendieron una vela, explotó la garrafa. Bueno, supimos algunos nomás los que transitamos por ese lugar, yo dando clases, otros en otra situación. Y después al otro día, el noticiero era que había muerto la esposa de un senador y el hijo del senador, y eran las 24 horas, lo único que escuchaba es eso. Entonces, hay una cuestión de la gente que no es visible, que realmente padece lo mismo, o quizás peor, porque esa gente se quedó sin nada. Y no tienen ayuda de nadie, ni de nada, y vos decís que bueno, que la miseria tiene que ver con esto, con que cada vez tienen más carencias de las necesidades básicas, porque ya no estamos hablando solamente de si pueden, nosotros qué sé yo, ya no prendemos las estufas, nos hablamos un poco más, vemos hasta dónde usamos determinadas cosas que consumen luz, ¿no? Esta situación es como que estás todo el tiempo al límite de poca tolerancia, irritados, no sabes si te va a alcanzar, a todos los lugares que vas, cuando vas nunca es lo que vos pensabas o sabías que salía. Fui ahí el otro día a comprar pintura y estaba 2.400. Me dice el chico, si usted quiere llevarla ahora, se la dejamos a este precio porque aumenta. Habla con Marcelo por teléfono. Le digo, bueno, sí, la voy a llevar. No, ya aumentó. Le digo, pero ¿cómo aumentó? 3 minutos. No, ya cambiamos los precios, no se puede. Me dice, tiene que acostumbrarse a vivir así. Esa fue la respuesta. Eso te dijo, te recomendó el vendedor, digamos. Sí. La impotencia la impotencia. Como nosotros por ahí, que todavía tenemos trabajo, ¿sí? Nos genera esto de que uno se puede ir acomodando de a poco, pero aquel que no, ¿cómo hace? Que no tiene trabajo, claro, que no tiene ingresos, que tiene 3, 4 pibes, ¿cómo hace? Yo, la verdad que es la pelea por el ingreso, incluso de intentar bloquearlo en 15%, a lo sumo 20%, si tenés derecho a discutir el otro 5%, cuando la inflación va a estar por encima del 30%. Y esta es la indolencia en todos los lugares, ¿no? En el tren donde estaba el chiquito durmiendo, en la calle donde ves mucha gente durmiendo, ante la pérdida del poder adquisitivo, de los jubilados, la falta de remedios, o sea, donde está pegando esta crisis, que está pegando en todos lados, la indolencia. Y el problema es que si los que institucionalmente han sido investidos por el voto popular para asumir la responsabilidad y tratar de salvaguardar los intereses de las grandes mayorías, no hacen nada, y bueno, el riesgo es a que se generalice esta indolencia. Y si se generaliza la indolencia, entonces nos ganaron.
Acá tenemos un mensaje de Daniel de Mármol que dice: lamentablemente la oposición, los que votamos nosotros, están con sus arreglos y nos han dejado solos. Sí, sí, en concordancia con es lo que evidente, estamos hablando. evidente que es así. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros para sumarse a estas reflexiones, Sacarse la bronca. sacarse la bronca, hacer catarsis, debatir, lo que quieran. Nuestros teléfonos o nuestros medios de comunicación: teléfono 4299-1660, WhatsApp 1166-581639, a nuestro Facebook Realidad Líquida o nuestro Twitter @líquidarealidad. Realidad Líquida es el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown. Sí. Continuando por ahí con las observaciones, por ahí me quedó muy marcado un chico que Que pasó por casa. pasó por casa, si querés contarlo. Sí, veníamos de comprar. Nosotros nos organizamos, hacemos la compra una vez por mes, vamos al mercado, no vamos al mercado común, vamos al mayorista. Y cuando No llegábamos... Sí, sí, sí. No, ni Jumbo, ni Cotto, ni Disco. Carrefour. Y se acerca un nene, estábamos bajando las cosas y le ofrece a él vender. Empieza a sacar de una bolsita común, esas bolsitas camiseta. Y yo desde el auto miraba que sacaba llaves de tubo, pañuelitos, rejillitas, medias, era un combo de cosas, ¿no? Y diversificado sería. Sí, sí, un polirrubro. Y lo miro y el pibe tenía una cara de bueno, Sí, pero una cara de pibe bueno. Y le digo, ¿no vas al colegio? Sí, me dice, a la mañana voy al colegio. Bueno, la verdad que de lo que él tenía no necesitaba nada en ese momento, pero yo decía, con una vergüenza él mostraba las cosas, que no me estaba pidiendo, estaba vendiendo. Y era un chico de 13, 14 años, más no tenía. Y yo decía, ¿por qué tenemos que llegar a esto? La resignación, ¿no? Uno ve como un pibito resignado que tener que salir a vender cositas para bancar a su familia, ¿no? Y no estás hablando de un pibito que estaba mal, se ve que es como que alguien que cayó a esa claro, situación, ¿eh? claro. Es que bueno, el modelo de distribución de riqueza que plantea esta gente pasa por ahí, pasa porque prácticamente todo se lo llevan 100 familias patricias dentro del país y al resto que se salve como pueda. Por eso el otro día compartíamos con vos, Marce, no sé si Mir lo pudo leer, el artículo de la batalla cultural, que se planteaba si en realidad la clase media existe. Y más allá de que, sí, claro, en algún momento como efecto de una movilidad social ascendente, la clase media hace su aparición y toma cuerpo y es muy importante y es muy el camino para que el ser humano se realice en muchos casos. Cuando vienen este tipo de modelos, hay muchos de esa situación que se caen. Y probablemente este chiquito formaba parte de ese vaivén, ¿no? Sí, entonces, como camada, claro, que en un momento se creen clase media, que tienen auto, que van a Santa Teresita y después en un año y medio... Claro, no claro, te llevan puesto porque cambiaron el modelo y la forma de distribuir la riqueza, porque no hay trabajo, y si vos vivís de tu trabajo, si sos cuentapropista, tenés un kiosco, tenés un negocio, o hasta tenés una pyme, te podés ir al tarro. Sí. Y si te vas al tacho, quiere decir que no formabas parte del capitalismo concentrado para el que está armado este modelo. No, totalmente, estaba buscando a ver si... Y probablemente uno tendríamos que ser más conscientes colectivamente de esto, ¿no? Y entonces tendríamos claro a la hora de votar qué es un modelo económico y qué nos va a dar la posibilidad de vivir dignamente y qué nos va a quitar la posibilidad de vivir dignamente. Sí. A ver, creo que los que estamos hoy acá tenemos conciencia de lo que queremos. A mí
esta idea Sí, pero de hablamos de la somos tres y de el la amigo batalla. Jorge lo sumamos la a Jorge, fuerza. claro que somos 4 ya. de la batalla cultural es esa, que la gente empiece a comprender que esta palabra popular, nacional y popular, es algo que abarca un montón de aspectos de la vida diaria de nosotros. O sea, pareciera ser, hemos hablado en algún momento de que la gente no quiere ser popular, la gente quiere ser individual y diferente, y no se da cuenta que eso le dura nada. Y vos fíjate, ¿no? Si jugamos un poco con la historia, y para volver a don Manuel Belgrano, esto es fruto del posmodernismo, ¿no? De los que nos están vendiendo hoy en día, del mercado de consumo y todo lo demás. Pero Viene de los 80, yo lo siento como de los 80. Sí. Mediados de los 80 ya empezó. El posmodernismo nace a fines de los 70, a principios de los 80, por ahí nace como corriente filosófica, Sí. y se va imponiendo a través de cómo van calando los grandes medios en la cabeza de la gente. Pero veamos qué pensaba don Manuel Belgrano acerca de la economía allá por 1700 y pico, 1800. Vamos a la pista 1, Jorge, por favor. Realidad líquida. Pero bueno, ahí él se forma en economía, él es un apasionado de lo que se llamaba en aquel entonces ya la economía política, ¿no? Lo que inaugura un poco Adam Smith, esta idea de una economía aplicada a la política con ese libro tan notable que fue La riqueza de las naciones, donde Adam Smith dice que la riqueza de las naciones no está ni en los metales ni en la tierra, sino en el trabajo de sus habitantes, ¿no? La capacidad transformadora. Y Belgrano hace una especie de mix, porque había leído también a los fisiócratas, que decían que la riqueza sí estaba en la tierra. Entonces, cuando él llega a Argentina, nombrado para un cargo tan importante como secretario del consulado, en pleno virreinato estamos hablando, va a aplicar esas teorías económicas a intentar el desarrollo de nuestro país, poniendo foco en la agricultura y en la industria, ¿no? Dos actividades que requieren de mucho valor agregado, y él decía que había que darle trabajo a la gente, que los países civilizados, dicen, no exportan materia prima sin antes transformarla localmente, y explica por qué. Dice, Parece porque... escrito ayer, perdóname que Sí, te sí, no, y interrumpa. termina de una manera extraordinaria. Él dice, porque si de lo contrario, si nosotros exportamos materia prima sin transformarla localmente, estamos creando ocupación en el país comprador, en este caso Gran Bretaña generalmente, y desocupación en el país proveedor. Y terminaba diciendo, con ese afán didáctico que tuvo siempre Belgrano, no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Y esto lo decía en 1796. Realidad líquida. 1796, ya decía vendamos zapatos y no vendamos cuero. Qué visión, ¿no? Un hombre de medalla de oro de la Universidad de Salamanca, distinguido en España, que viene aquí a tratar de hacer esta patria un poco más grande. Y es todo un perfil que no se conoce de Belgrano. Nos enseñaron muy mal la historia. Enseñaron muy mal eso lo hablaba con mi hijo yo un par de veces, y que por lo menos ustedes tienen una pequeña opción de ver otra línea. Sí, con los audiovisuales, con la aparición de un Felipe Piña, por ejemplo, y otros historiadores que también abren La historia. Claro. Sí. Pero bueno, esto nos va pintando de cuerpo y alma a un Manuel Belgrano destacado en muchos aspectos, ¿no? Y para ir metiendo una de cal y una de arena, hoy aparecen nuevamente noticias de Panamá. Aparecen noticias de Panama Papers, donde aparentemente existe la posibilidad de poder probarse que hubo un intento de predatar un documento para eximir al señor presidente de su responsabilidad en la aparición inicial en 2016 del tema papeles de Panamá. La credibilidad, pienso en la credibilidad. La propaganda esa de que la silla nacional no sirve y que las importadas son mejores, Esa es del año 78. sí, me parece que cabe justo para Es el que señor presidente. Sí, es que el modelo es el mismo. Es exactamente el Claro. mismo modelo. En el año 78 estábamos bajo la presión de la Junta Militar, en pleno proceso de reorganización nacional, con la misma mentalidad que hoy. ¿Qué estaba? ¿Martínez de Oz? Estaba Martínez de Oz, Estaba claro. Martínez de Oz. Sí. Y unos años atrás el ARSAT.
¿Se acuerdan cuánto desprestigiaron el ARSAT, que decía que no servía para nada, que era una heladera al espacio? Sí, bueno, sí, sí, sí. que hoy creo que lo tiene Clarín, ¿no? Si no servía para nada. Ahí sí, no sé exactamente cómo quedó el tema de las señales. Lo explota una empresa privada francesa. privada, sí, sí. Este fue el primer gran negociado, y el segundo gran negociado es dejar de producir tecnología nosotros, como también ahora cuando se hizo el acuerdo justo con el FMI, justo, ¿no? Debe ser una casualidad temporal, también se aplazó el desarrollo nuclear para producir energía eléctrica, que tanto la necesitamos, y que la financiaba China y que no tenía nada que ver con el presupuesto y que había como 10 años de gracia para pagar esa financiación. Pero claro, si el FMI viene y te presta dinero, también te dicen desde Estados Unidos qué podés hacer y qué no. Y un cóctel de energía nuclear mezclado con chinos y qué sé yo, seguramente al amigo Trump mucho no le debe haber gustado. Y también pienso en Peña Nieto. Mientras que México ganaba 1-0, él estaba privatizando el agua. Hay que ver con qué nos trae el jueves, mañana. Mañana yo voy a mirar el partido y voy a tener un canal de noticias abierto en un segundo televisor. Ojo con eso, porque bueno, tienen la misma... Sí, 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 son jugadores del mismo equipo. Acá hay otro mensaje de Claudia de Bursaco. ¿Cómo sostener el optimismo o la voluntad para dar la batalla cultural cuando una encuesta de ayer da ganadora a Macri frente a Cristina en un balotaje si el mismo fuera hoy? No tenemos la respuesta. Así podemos siga participando, Claudia. ¿Qué quiere que le diga? Realmente es la misma preocupación que tenemos nosotros, es lo que estábamos diciendo antes, es un oyente con la que también el optimismo, nosotros nos retroalimentamos juntándonos, comiendo, contando chistes. Sí, haciendo algo que no nos aparte de la realidad, pero tratando de pensar y poder conversar de lo que va sucediendo día a día, porque si uno se encierra es muy difícil sobrellevar. Sí. Es un buen punto, porque hemos visto también gente que se ha corrido y se queda como, no es aislada, pero es como afectada por la situación. La situación lo afecta, lo atraviesa como persona y quedan con no te digo problemas de salud, pero algo cercano. Sí, la Feria del Libro que estuvo Strohenbergen es el hermano de Z. Stanriver. Darío Stanriver. Decía que bueno, que aquel que está más informado es el que más se angustia, porque tiene conocimiento realmente de lo que está sucediendo, y aquel que no se informa, bueno, la padece pero no está angustiado. Y yo creo que en todo este tiempo, ya hace 2 meses más o menos, que trato de leer lo menos posible, estoy en otra actividad totalmente distinta y lo llevo de otra forma, lo llevo con entusiasmo, estoy más activa en esto nuevo. Y bueno, también es como, a veces es necesario correrse un poco, pero no del todo. Claro, sí, yo lo noto porque cada vez que llegamos a un miércoles y uno empieza a bucear un poco en la información, en la actualidad, con un poco más de intensidad que en el día a día, porque hacemos el programa de radio, entonces sí, me llevo unos bajones bastante interesantes, es cierto. Es muy cierto esto. Sí. Y tanto es así que a mí me trae a la memoria una película española muy vieja, de la época del cine en blanco y negro, que se llama Los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes era una familia de campo que vivía ignorante de todo lo que ocurría en su alrededor, y para ellos la verdad estaba dada por sus patrones y lo que les daban como calidad de vida, lo que les ofrecían. Tanto es así que el jefe de familia, digamos, de estos santos inocentes, lo asistía al patrón en todas las actividades de ese lugar, pero a la hora de recrearse, y el patrón se recreaba en la actividad de la casa, este buen señor le hacía de perro.
y caminaba en 4 patas y olfateaba igual que un perro, y para él era un mérito. Los santos inocentes, desinformados de toda información, aceptando lo que les dan desde arriba. Ese es el riesgo de no comprometerse un poquito en en informarse primero y después tratar de practicar este ejercicio crítico, ¿no?, de la realidad, y tener cada uno sus propias conclusiones. Que no nos den la realidad como digerida. La realidad no puede ser TN, la realidad no puede ser ni realidad líquida. La realidad tiene que ser nutrida, o la opinión tiene que ser nutrida desde distintas vertientes de información, y tiene que pasar por el tamiz del análisis personal. Y eso nos da entidad para no ser un santo inocente. Sí, yo creo, me hago como propio ejemplo de la desinformación durante los 90, hasta que me pegó de golpe el 2001, que me atravesó de golpe el 2001. Los 90 es como que antes de los 90, 80 y pico hasta los 90, estaba bastante interesado en política en la facultad. Después me despegué, estaba con un buen laburo, y con el buen laburo como que no estuve metido en política, no estaba como anoticiado. Yo leía El Periodista, ¿te acordás? Sí. Bueno, leía El Periodista, dejé de leer El Periodista, me acuerdo, leía páginas, leía El Periodista. Dejé de leer El Periodista y después, me acuerdo, compraba Clarín, mirá, los lunes, y página compraba martes y jueves. Y de vuelta el viernes el Clarín por el suplemento Simple. Estoy hablando de mi juventud, ¿no? Pero siempre leía. Pero a mí me pasó... 2001, ahí sí me atravesó la información de golpe, y a partir de, creo que también hemos hablado más de una vez, desde la aparición de Néstor, como que hubo un reverdecer de credibilidad en la política. Todo ese tiempo cada vez fue un poco más, y lo que decíamos con ella, que eso es un gran legado de Néstor, más allá de la política, de los logros, que sí, que no, ese volver a creer en política y de volver a interesarse y pensar que hay un que es futuro, una herramienta para transformar la que realidad. se puede modificar a partir de uno, de la participación de uno. Fue por eso. Y también es contradictorio cuando no encontrás a alguien que te represente. Que te represente y que te devuelva una pelota, Una más pelota, o menos como la gente en términos mundialistas. Sí. Bueno, mi situación en aquellos años fue muy similar. En realidad, sí, durante la universidad uno tiene una efervescencia de información. Después entras, en mi caso entré en una multinacional y te encapsulás un poco en desarrollarte profesionalmente, y después justamente la misma actividad, porque yo me desempeñaba en un área de control de gestión y empezaba a ver cómo la empresa empezaba a tener problemas con sus resultados, porque ejercía justamente el control de la gestión de la organización, cuando promediaba la década del 90 y hacia finales del 90 la industria se cayó. Tanto es así que la multinacional en la que yo trabajaba se fue del país. Entonces eso me hizo volver, digamos, a la necesidad de estar informado y de volver a criticar lo que entonces era un modelo económico que al igual que estaba erosionando nuestras vidas. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música. Tenemos algo referido a la bandera con un espíritu crítico profundo. ¿Qué les pareció? Es altamente conocido, y la paradoja es alguien italiano criado en Inglaterra con una visión de la nación y del concepto de patria tan distinto y tan mucho más agudo que
que varios que han pasado por Claro, claro. Cuando nos endeudamos, cuando dejamos que los capitales se fuguen, cuando abrimos las importaciones indiscriminadamente, estamos haciendo un poco todo eso, ¿no? En términos materiales y castigando a nuestros hermanos que se van quedando sin trabajo. Nos vamos quedando sin trabajo, porque, dicho de paso, yo hoy estoy sin trabajo. Sin un trabajo estable, digamos. Si se quieren comunicar. Claro. Sí. Podríamos pasar el aviso. ¿Qué sabes hacer? Claro. Tantas cosas. Uber. Claro, también. Vamos a escuchar el segundo audio de don Manuel Belgrano, que nos va a seguir dando cátedra. Realidad líquida. Proyecto de ley de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado de 100 años antes de la ley 1420. Esto lo escribe en 1796, donde dice que el Estado se tiene que hacer cargo de la educación del pueblo y debe ser obligatoria para los niños, ¿no? Impresionante. Y extiende la educación popular a los 3 niveles. Y ahí dice que cuando habla de la educación popular, por supuesto que incluye a la mujer, ¿no? Cosa que Claro, ahí te vas a meter con el tema género. es increíble porque nadie hablaba de género en nuestro país, y es la primera persona que habla de género, hablando de que no hay ningún motivo para discriminar a la mujer, que no se entiende por qué la mujer no puede acceder a los niveles de enseñanza igual que el hombre o a ser docente, ¿no? Se preocupa mucho por el estado de la educación permanentemente en toda su vida. Después, ya cuando él recibe ese famoso premio por las victorias de Tucumán y Salta, estando ya en la pobreza, porque es un caso muy curioso el de Belgrano, de un tipo que ingresa a la gestión pública rico y se va pobre. No hay muchos antecedentes. A lo largo de la historia. Es verdad. Bueno, y él recibe 40.000 pesos, que era una fortuna. Y él se podría haber quedado por lo menos la mitad. Nadie podría decirle nada porque era un premio personal. Y él dona totalmente ese premio, que hicimos una vez la cuenta, son más o menos al día de hoy $4 millones, Amigo. para construir escuelas. Y esas escuelas no se construyen con ese dinero. Ese dinero le es birlado a Belgrano por los gobiernos de entonces, que son básicamente los gobiernos del directorio, que van del 14 al 20, porque ha recibido el premio en el 13, y las escuelas se terminan muchísimo tiempo después con otros recursos. De hecho, la última escuela que se terminó fue la de Jujuy en 2005. Imagínate vos la demora, ¿no? Increíble. Y hay algo muy muy curioso ahí, porque cuando él dona este dinero, no se conforma con donar dinero. Él dice que debe servir además para pagarle el sueldo que corresponde a los maestros, que tienen que ser los funcionarios públicos mejor pagos del Estado, que no entiende cómo los funcionarios no reconocen que sus hijos están en manos de estas personas. Realidad líquida. Don Manuel Belgrano habla de género, habla de educación, habla de sueldos de docentes, y acá tenemos una docente y tenemos Su magro sueldo. claro. Bueno, y vamos a hablar también va a querer hablar de género. de sueldo. Yo por 12 horas cátedras cobré 1.200 pesos, a razón de 100 pesos la hora. La verdad que una miseria. Y les digo a los estudiantes, o sea, yo no sé si seguir con esto, porque en realidad a veces pienso el riesgo que corro, salir de noche, meterme en lugares que son complejos, y la verdad que no hay respuesta para esto. Y esto que habla Belgrano de género, el 70% de los estudiantes son mujeres en el plan Fines en el cual yo dicto clases. Son mujeres que por distintos motivos han tenido que abandonar los estudios, ya sea porque no las dejaban estudiar sus maridos, porque han quedado embarazadas, porque no han tenido recursos. Y hoy leí un artículo muy interesante donde en función del coeficiente intelectual ha bajado un 7% en la población. No hay comprensión de texto, que es algo de lo cual se viene diciendo, pero los factores son múltiples. Falta de nutrición, falta de atención, la tecnología para algunas cosas es muy buena, para otras no tanto. Y esto de la educación popular, y las escuelas y las instituciones y los espacios edilicios, también hay una gran carencia, porque este plan al cual yo pertenezco ya hace 7 años,
Se da en los clubes, se da en casas familiares, en algunos colegios muy poco, porque hay también toda una cuestión burocrática por parte de los directivos que no quieren abrir los colegios para que la gente vaya a estudiar, entonces se buscan otros espacios, y la verdad que a medida que uno se va interiorizando de cuál es la realidad educacional, es como que no te dan ganas de entrar, te dan ganas de salir. Es que hay muchas formas de vaciar las actividades y los proyectos que acercan, en este caso, cultura a la clase popular. Y una forma de vaciarlo es quitarle los recursos. Y yo creo que esto no es inocente tampoco. No, para nada. Y está ocurriendo con toda intencionalidad. De hecho, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires lo viene haciendo, el plan Envión, distintos planes, ¿no? Que vos los conoces mejor que yo, Mirna, pero todo es muy coherente con el sello que le puso hace unos 15, 20 días atrás cuando habló de las universidades, de que para qué si los pobres no van a llegar. Sí, y algo que me sorprendió, estoy haciendo una formación en el Hospital Fernández, la docente que da la clase en un momento dijo, no se acostumbren a que todo sea gratuito. Sí, hay mucha gente que muy fácilmente se contagia, ¿no? Como que el saber sigue siendo esa cuestión burocrática. O sea, sí, o elitista, ¿no? Para un grupo y selecto, y cuanto más chiquito mejor, y es la manera de que haya más santos inocentes, como decíamos antes. Sí, y con ello lo hablaba el otro día, hay una nota, creo que es de Andújar, de Carlos Andújar. Sí, de página 12, el profesor universitario. Y él hablaba de 2015, creo que fue, la nota de 2014, no, por el balotaje, por ahí fue. Y él hacía simplemente la mención es ascensión social contra estancamiento social. Son los dos polos opuestos de dos sistemas de gobierno, que es básicamente, sí. Lo ves, estancamiento social lo vas viendo, es a dónde apunta todo. Vamos a seguir. El rico va a ser bien rico y el pobre va a ser bien pobre y va a quedar pobre, nacer pobre el pibe, va a morir pobre. Es la ley del obraje, el mecanismo del obraje. Vamos al tercer audio de Felipe Piña hablando de Manuel Belgrano. Realidad líquida. Habla de la jubilación docente que después va a establecer Mariano Moreno, ¿no? Finalmente. Y se ocupa de los programas, de cómo tenían que estudiar los chicos, fundamentando el método experimental que estaba recién en Europa en ese momento tratándose, Pestalozzi y todo eso que vendría en ese momento. Y bueno, la forma de enseñar, ¿no? Habla de los contenidos de historia, de lengua, de que el chico tiene que permanentemente experimentar. Dice, los niños se aburren en la escuela. Dice, y que si no fuera por la alivio del domingo sería tremenda, ¿no? Estamos hablando, te digo, 1796. No, es impresionante. De una actualidad maravillosa. Bueno, es el primero que habla de ecología, que no se llamaba así en ese momento, ¿no? Podemos decir, cuidado del medio ambiente, alertando sobre la contaminación del riachuelo, que ya estaban los mataderos en esa zona, hablando de la rotación de los cultivos, el problema del monocultivo, que era muy peligroso, que había que rotar los cultivos. Habla de un proyecto de reforma agraria, donde dice que hay mucha tierra baldía sin que nadie la explote, que sería bueno dársela a la gente que la quiera trabajar. Bueno, todo esto hace en la época previa a la revolución, ¿no? Claro, estamos hablando de Belgrano, pre-revolución de mayo. 1794-1810, ¿no? Después hará cosas extraordinarias como el primer proyecto constitucional de nuestro país, cuando va camino al Paraguay y hace el reglamento para los pueblos de las misiones. Recordemos que era jurista, abogado además, ¿no? Así que Alberdi dice que es nuestro primer proyecto de constitución, que está destinado además a los pueblos originarios, básicamente a los guaraníes de la zona, donde establece la igualdad absoluta, la creación de escuelas bilingües. Bueno, todo esto hace Belgrano y después, bueno, por supuesto, la participación en el Congreso de Tucumán, que es altamente interesante. Él viene de Europa, de una gira muy polémica, diríamos hoy, con Rivadavia. A él le proponen o ir preso o acompañar a Rivadavia en una misión a Londres. Bueno, sí, claro, con tenía opción. Y además va como para que el otro no haga macana, ¿no? Y descubre
un par de negociados muy importantes que va a denunciar. Ahí hay toda una tratativa para coronar al infante Francisco de Paula, que era el hermano de Fernando VII. Sí, vale la pena leer esos episodios del libro de Piña porque son surrealistas. Surrealista. Bueno, y él descubre ese negociado, ¿no? Con este conde que contratan para hacer las tratativas, lo denuncia a Rivadavia y se viene antes para hacer la denuncia pública. Y en eso está la convocatoria del Congreso de Tucumán, donde él participa muy activamente y propone el rey Inca. Claro, la propuesta de coronar un Inca. Exactamente, y no cualquier Inca, sino el hermano de Tupac Amaru, que estaba preso en España casi como un símbolo, digamos. Por supuesto que esta propuesta es totalmente atacada por los diputados porteños, que dicen cómo vamos a tener un rey de la casta de los chocolates, haciendo gala de un racismo histórico. Y además, bueno, por lo que leí en tu libro, y además, evidentemente era una propuesta política para tratar de garantizar la unidad, ¿no? Para claro, y para ganar el favor de los pueblos del norte, ¿no? Del Alto Perú. Y arma una constitución muy interesante que lamentablemente no es aprobada, que acompañaría a ese reinado, que es un reinado simbólico con un primer ministro muy a la inglesa, ¿no? Con un parlamento. Bueno, y después su vida, bueno, como sabemos, terminará muy dramáticamente, ¿no? Con ese final en la pobreza absoluta, pidiendo que le paguen los sueldos que se le debía. Realidad líquida. Tremendo, don Manuel Belgrano. Preocupado por los contenidos de estudios, por los métodos de estudios, por escuelas bilingües, por hacer un aporte institucional a una forma de Estado que todavía no existía, proponiendo una monarquía parlamentaria en aquel tiempo con un rey inca y oponiendo sus ideas a una visión racista, una visión europeizante ya en aquel tiempo de una élite minoritaria, pero que como hoy también salían con la suya, ¿no? Estamos hablando de 1790 a 1810, un señor realmente de avanzada y que entregó todo, absolutamente todo, como decíamos en la introducción. Pagó los servicios médicos a la hora de su muerte con su reloj, y su hermano sacó una placa de mármol de la mesada de la cocina para poder hacer una lápida. Cuando había donado 40.000 pesos fuertes de aquella época, que según Felipe Piña eran $4 millones al cambio de este tiempo, cuando para hacer escuelas. Para hacer escuelas, y muriendo en la pobreza y preocupado por todas estas cosas. Esto es un patriota, esto es un estadista, esto es quien merece la categoría de prócer y que todos lo respetemos, no por haber hecho la bandera, es casi un accidente ahí menor, diría yo. Es un señor con todas las letras que hoy es muy difícil de encontrar. Ojalá hoy tuviéramos a alguien con ganas de ejercer la primera magistratura, con una estatura moral y un nivel cultural y una preocupación humanística de este calibre. Sí. Tengo otro mensaje de Daniela. Esa credibilidad en la política renacida con Néstor la están minando los mismos que la acompañaban. Ya se escucha nuevamente muy seguido, son todos iguales. Si nuestros representantes no cambian prontamente las actitudes, erradicarán la esperanza que brotó en el 2003. Así opina Daniela de Marmota. Y forma parte, ¿no?, de lo que se va sembrando a lo largo y a lo ancho desde Durán Barba hasta el Ejecutivo Nacional, con todo su equipo de los mejores, el mejor equipo de los últimos 50 años, sembrando incertidumbres, sembrando necesidades, sembrando desazón en la gente. Y claro, la reacción después son todos iguales, porque también antes se encargaron de machacar en la cabeza a través de los grandes medios de comunicación que lo anterior había sido muy malo. Sembrando vientos. Claro. Y cosecharán Tempestades. Vamos al último audio y así nos quedan un par de minutitos para cerrar nuestras últimas reflexiones. Realidad líquida. Algo hermoso que nos pasó con Mario cuando grabamos algo de hecho. Habíamos convocado a gente de extras, habían determinado presupuesto para terminar gente y desbordó la gente, que además tenía que venir con ropa de época, o sea que era todo un requerimiento, y vinieron el triple porque querían participar. ¿Y eso dónde era? Eso era en Jujuy, en la zona para hacer el éxodo, para filmar el éxodo. Entonces el director dice acción
y las mujeres más ancianas empezaron a cantar una chaya que no estaba en el libreto. Estaba prevista. Entonces terminamos y le preguntamos. Y una señora muy mayor nos dice, esta es la chaya que cantó la gente con el general. El general era Belgrano en la 1812 y se transmitió de generación en generación. Qué maravilla. Esa tradición oral, estábamos todos llorando, ¿no? Emocionadísimos, pero porque fue muy potente, y eso lo hizo la gente, ¿no? Qué bárbaro. A más de 200 años de aquel momento. Realidad líquida. El mensaje era de Daniela, ¿no? Esa chica de pelo largo que supo compartir la mesa en algún momento con nosotros. Le mandamos un saludo grande. Bueno, este último audio evocaba la tradición oral, ¿no? De haberse transmitido esta chaya boca a boca durante prácticamente 200 años. 200 años de historia que hay que haber trascendido con fuerza, ¿no? Para que tus hechos lleguen. Y habrá tenido que ser muy significativo para que quede grabada en la memoria de las personas. Sin lugar a ninguna duda. Bueno, nos estamos yendo. Ahora nos continúa el programa de rock y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Vamos a ver qué novedades tenemos del Mundial y de los cambios que se van superponiendo mientras el Mundial transcurre. Esto es Realidad Líquida de Resistiendo con Aguante, Almirante Brown. Hasta el miércoles.